Buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí reunido en este espacio en el cual vamos a tener un conversatorio en relación a las semillas nativas y las semillas transgénicas. Eh, Como todos ustedes lo saben y como lo comentó también Cristian, pues eh, este es un conversatorio en relación o en el marco de la Semana Ambiental, del Día de la Tierra, y pues aún más relacionado con, con el Día del Árbol, que se celebró el día de ayer. O sea que hay, digamos, hay motivos para, para celebrar y bueno, ya que las semillas eh, son vida, entonces también pues vamos a dedicar un rato de la conversación en torno a dicha temática. Entonces, nuevamente bienvenidos y vamos a hablar pues frente a esa temática que nos ha reunido. Claro que sí, profe Ángel. Entonces, como les mencionaba, pues muchas gracias por estar conectados en este espacio en donde continuaremos hablando. Yo creo, profe, que el medio ambiente es un asunto que no debemos de dedicarle solamente un día. El medio ambiente es nuestra casa mayor, es nuestra casa grande, entonces necesitamos aprender de ese cuidado. Y estamos en la tarde de hoy con una persona que nos va a compartir un poquito de esos conocimientos a todos nosotros. Entonces, profe, una pregunta, ¿cuáles son esas diferencias entre esas semillas nativas y las semillas transgénicas? Bueno, te comento, las semillas nativas pues son semillas que su origen es netamente natural. O sea, se hace o resultan del proceso de, que se da de germinación o de fecundación de las flores, se produce el fruto y dependiendo, pues ahí hay unos frutos que originan directamente semillas y hay otros que están recubiertos y en su interior se encuentra la semilla como tal. Entonces, ese es un proceso natural, la semilla nativa surge de un proceso natural. En cambio, en cambio, las semillas transgénicas, pues no son 100% naturales. Estas se originan pues de procesos eh, en laboratorio, ¿ya? Entonces, estas semillas pues no son 100% naturales, sufren modificaciones genéticas y pues se les transfiere, pues y a través de esas modificaciones se les transfiere información de otra especie, transformando su estado inicial y trayendo consigo consecuencias, ¿ya? Ustedes saben que por decir algo, las semillas nativas, pues vamos a ir haciendo el paralelo. ¿Qué sucede? Una semilla nativa, pues ella, eh, como se dice vulgarmente, en su experiencia, al, 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 al ir transfiriendo información genética en el tiempo, pues va adquiriendo fortaleza y va transfiriendo esa genética, esos genes a sus descendientes. En el caso de las semillas transgénicas y las nativas, pues tienen todo ese cúmulo, digamos, frente al ataque de plagas, a enfermedades, a sequías, al exceso de humedad, pues traen todo ese valor genético inmerso. En cambio, incluyámosles también el de la producción, mayor o menor, pero lo traen inmerso genéticamente. En cambio,
estas semillas transgénicas, como son modificadas, le transfieren información genética, pero le dejan vacíos. Ya, como ese es un trabajo de laboratorio, cuando ya está esta semilla se enfrenta a la realidad, o bueno, la semilla igual se siembra y la planta, pues produce mucho, pero debe estar bajo unas determinadas condiciones. Entonces, si no cumple dichas condiciones, pues ya sea la producción o le atacan plagas, o sea, sean unas situaciones donde estas semillas transgénicas pues se ven en desventaja frente a. Y también, ¿qué sucede? Estas semillas también tienen o las plantas más bien. Vamos más bien a las plantas que es el resultado de las semillas. Sucede que esas plantas, pues la información genética que tienen y como fueron desarrolladas en laboratorio, pues deben de tener unas X cantidades de agroquímicos, de fertilizantes, y si no los tienen, pues la producción no va a ser la misma. En cambio, una planta nativa, pues como está en sus condiciones normales, pues se adapta y funciona normalmente. Es decir, profe, con lo que estás diciendo, que esas diferencias que radican entre las semillas nativas y las semillas transgénicas, como que su gran diferencia radica en los entornos en donde crecen, ¿cierto? Y de donde salen, en donde unas terminan siendo más adaptativas a los entornos que otras. Sí, ¿ya? Y su origen, porque digamos, es un proceso nativo, es un proceso natural, y las transgénicas son netamente originadas en laboratorio bajo unas condiciones eh, X o unas condiciones de manejo Entiendo, profe. que digamos que cuando ya van al campo, pues todas estas situaciones, pues se enfrentan, como dice uno vulgarmente, se enfrentan a la realidad y la realidad es muy dura. Eso es lo que Entiendo. sucede. Entiendo, y sí, pues que los climas, los ambientes en donde cada una de ellas puede crecer, pues tendrá, me imagino que sus ventajas y desventajas. Entonces, precisamente, quisiera como preguntarle en estos momentos, profe Ángel, ¿cuáles son esos beneficios y desventajas ambientales en cada tipo de producción, tanto en semillas nativas como en semillas transgénicas? Bueno, las nativas, retomemos, o sea, eh, básicamente son producidas, bueno, las nativas, pues digamos, se originan en la naturaleza, pues yo puedo obtenerlas, ya sea en mi propia parcela, en el bosque, o sea, la obtención o haciendo un trueque o que me las donan, me las regalan, ¿ya? Porque esa no tiene ese componente comercial inmerso. Caso contrario, las transgénicas, que es así, como es un negocio, pues usted tiene que comprarlas y dichas semillas, pues están, ¿cómo te digo? Tras de ella hay una gran cadena, o sea, tras de ella hay un negocio. O sea, puede ser que vamos ahora sí, entremos ventajas, desventajas. Las nativas, yo las puedo obtener directamente de mi parcela, del campo, del bosque, de una planta nativa que esté allí, la puedo obtener. En cambio, las transgénicas, pues las tengo que comprar, por un lado. La parte de producción, sucede que las transgénicas, pues nativas, transgénicas, vamos así en ese orden. Las nativas, pues tienen unos márgenes de producción que yo los puedo manejar con abonos orgánicos, con agroquímicos, sin ningún problema. Pero
Caso contrario, las transgénicas, estas, si no tienen esas condiciones o están bajo ese paquete comercial, no, la producción que voy a obtener puede ser muy alta inicialmente si tengo las condiciones, digamos, económicas. O si no las tengo, pues, y ellas también, como eso es un negocio, pues llegan hasta un punto y ya me toca comprar más. En cambio, mis nativas me permiten yo seguir haciendo trueque, seguir cosechando o recolectando digamos, de ahí mismo en mi finca con un vecino. Entonces, esa es, digamos, así, la parte de plagas y enfermedades. Mis nativas, ellas contienen o están acondicionadas a las condiciones edafoclimáticas de la región o de la parte donde yo establezco mi cultivo. En cambio, estas transgénicas, si de pronto, o no de pronto, lo que normalmente pasa con ellas vienen de unas condiciones controladas y ya cuando salen, pues los ataques de plagas y enfermedades, pues se ve, está ¿qué? Se les vienen encima y como no están acondicionadas a dichas condiciones, pues todo eso se vuelve un problema para el agricultor. Y como es una cadena comercial, si yo, digamos, yo tengo que estar comprando más semillas, agroquímicos, insecticidas, ¿sabes? Todo el paquete que viene con dicha semilla. Entiendo, profe. Entonces esas ventajas y esas desventajas van muy de la mano también de la especie, ¿cierto? Que vaya a nacer detrás de esta semilla. Y en efecto, pues según lo que hemos venido como que abordando en este espacio muy conversado, pues les recuerdo a los asistentes que si tienen algún tipo de pregunta la pueden abordar a través del chat y además en el chat también se encuentra la encuesta de satisfacción y la asistencia para que se la respondan. Para nosotros es muy importante conocer sus percepciones acerca de cómo podemos continuar mejorando el sistema de bienestar. Entonces, entiendo que hay unas especificidades, ¿cierto? En cuanto a las semillas, pero entonces, ¿cómo afecta su producción y a la biodiversidad agrícola, a los ecosistemas locales? ¿Cómo afectan o benefician estas semillas transgénicas y nativas? Pues bueno, es que reitero, o sea, como es un proceso, digamos, las nativas se desarrollaron o crecieron naturalmente, valga la redundancia, bajo las condiciones eh, de un sitio o expuestas a las condiciones naturales. Caso contrario, las transgénicas, las cuales pues como son creadas, originadas en laboratorio, pues esto va a variar. Además, eh, como yo estas transgénicas, lo dije previamente, estas transgénicas vienen con un paquete comercial, afectaciones como, digamos, las aplicaciones de los distintos agroquímicos, de herbicidas, insecticidas, porque estas no están condicionadas o no, no están adaptadas a las condiciones de los sitios. Entonces llega a suceder esa situación, o sea, se presentan muchas afectaciones. En cambio, las naturales, pues, como son de la zona, pues antes favorecen o benefician a la biodiversidad, tanto a la flora y a la fauna, o sea, todo el componente flora, fauna y edáfico. Caso contrario, estas especies transgénicas que vienen con ese paquete comercial.
¿ya? Que como hay que aplicar estos insecticidas, plaguicidas, eh, los agroquímicos, los mismos fertilizantes, pues causan problemas a la salud y a la flora y a la fauna y al ambiente como tal en general. Entonces, esas diferencias, ¿cierto? Y esas desventajas y beneficios radican mucho en que pues también hoy en día estamos hablando y estamos teniendo como que un llamado a volver a retornar a lo nativo, a lo ancestral, volver nuevamente a esas prácticas agrícolas que quizás no están tan contaminadas, ¿cierto? De tanto fertilizante y tantas cosas y bueno, pues aquí también en estos momentos, Ángel de asistentes, les quiero comentar que hay una manito arriba y esa manito arriba es de mi líder. Ella es Daniela Herrera. Daniela es líder nacional de la línea de medio ambiente. Entonces, Daniela, cuéntanos cómo has estado y bienvenida a esta experiencia significativa. Hola, Cris, de antemano, muchísimas gracias. Qué pena con ustedes, tuve un inconveniente inesperado. Em, pero bueno, una de las cosas más bonitas que me parece a mí es exactamente que lo esté dando un profesor de Quito. La verdad, para mí es un honor poder estar en esta charla con un profesor de Quibdó, porque Quibdó ahorita bien se sabe que el tema del monocultivo ha deteriorado totalmente. Sabemos que las tradiciones de las personas afrocolombianas, negras, raciales y palenqueras tienen otros significados. Y entre ellos, en Quibdó, si no estoy mal, en Chocó, se hace un tema de ombligueo y es un tema en el cual la persona se entrelaza no solo con su territorio, sino también con sus ancestros. En ese orden de ideas, la semilla empieza a volverse en algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el ombligueo, y se siembra el árbol en donde están sembrados mis abuelos, eso quiere decir que ese árbol tiene que tener una semilla que esté con mis ancestros. Es por esa razón que es supremamente importante, pero que se ha visto bastante afectado. Quito, tuve la oportunidad de estar, de vivir, de trabajar allá en Quito y sé lo que se vive en los ríos, la contaminación de mercurio que se tiene, las islas solas de piedras, las mujeres tratando de conseguir algo. Sé cómo es ese tema del río Trato. Ahora, viéndolo desde algo tradicional, siempre se tienen también, como en los techos también se hacen como huertas y eso me parece hermosísimo. Pero la pregunta sería acá, estas semillas nativas, ¿cómo podemos hacer para que ellas puedan seguir, para que ellas puedan estar y para que nosotros podamos generar esa conciencia y esa relación que se tiene hombre-naturaleza tan fuerte, la podamos generar? ¿Por qué? La semilla transgénica, mientras una semilla nativa, pues la semilla nativa responde a un ecosistema, es decir, a plagas benéficas, a suelos, animales, ¿sí? Todo un ecosistema responde a ella, ¿sí? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho monocultivos, los cuales nos han venido afectando cada vez los ecosistemas, las plagas benéficas y sobre todo el deterioro del suelo, por lo que hablaba el docente de los químicos. Entonces, a partir de eso, a mí me gustaría saber, digamos, usted con toda esa experiencia, con ese territorio tan hermoso que es, tan fructífero, ¿cómo podríamos empezar desde casa? Desde casa generando eso, generando ese cambio, porque si bien nosotros consumimos y mucha gente ve y recibe el alimento y no sabe dónde sale, ¿no? Sabemos que eso no sabe de dónde sale, pero Chocó, en este caso, lo que es Chocó, Santander de Quilichao, lo que son las zonas, eh, tienen unos minerales La bastante costa. fructíferos y Bueno, son buenos. ¿Cómo hacemos que esas transmisiones las podamos pasar a la gente? bueno, yo considero que un aspecto importante es iniciar desde las casas.
sea, poder, ya sea a través de intercambio, de obsequios, de trueques, compartir esas semillas. Y en la casa, como tú lo mencionaste, profe, manejar esos huertos habitacionales que nos permiten mantener ese germoplasma o esa genética nativa allí y poder intercambiarla, como lo estamos diciendo, poder replicarla y que eso sea, digamos, se inyecte en la cultura. Eso sería, digamos, yo creo que los aspectos más importantes. Reitero, un intercambio de ese material genético o esas semillas, establecer huertos habitacionales, huertos caseros, también pues los cultivos asociados que nos permiten mantener ese, digamos, el margen productivo y mantener un margen, un manejo integrado de plagas y enfermedades. Yo creo que eso serían nuestras, pues las recomendaciones al respecto. Profe, te comento algo interesante frente al comentario que hiciste digamos, de los árboles o las plantas y las personas, pues ese arraigo. Yo en estos días hablaba con mi esposa y ella me decía que el ombligo, o sea, cuando pues, uno está pequeño, que se le cae el ombligo lo sembraron con un árbol, me decía ella. Y quedamos pues en la finca que tienen los papás, quedamos de ir, que iba a mostrar el árbol. O sea, digamos, es una forma también de arraigar a las personas con el territorio, que se utiliza mucho acá en la zona, digamos, sobre todo en el Pacífico. Bien, esas tradiciones es a las que yo voy. Las semillas, si bien son una temática supremamente importante a nivel biológico, ambiental, del entorno, tener la relación con la cultura es muy importante y eso también ha hecho que se pierda nuestra cultura. Gran parte de las luchas, por ejemplo, que tienen los indígenas del Yajé, gran parte de esas luchas es porque las plantas, o sea, llegó, yo no sé si ustedes sepan, pero pues llegó un gringo y dijo, tomó yagé y dijo que lo quería, pues, él tomar todos los méritos y eso se puso mucho en la excusa de que están matando el yagé, no se puede dar así por así, no pueden patentarlo, pero también está como la resistencia de, bueno, la planta también, por lo que está pasando, se nos está agotando. Entonces, este tema de semillas nativas y de semillas transgénicas es supremamente importante, porque la semilla transgénica lo que ha hecho es agotar el ecosistema. Y una de las temáticas que más agosta a los ecosistemas es que cuando el suelo, creo que lo sabrían, no sé, los que estén acá, pero nos gustaría escucharlos también, cuando el suelo pierde sus propiedades, cuando se pierde el suelo, todas las propiedades, hay una temática muy difícil y es que el suelo se vuelve desierto. Si bien nosotros tenemos ecosistemas del desierto, pues nosotros como tal tenemos el desierto de la Tatacoa, pero por ejemplo el desierto del Sahara, hay ecosistemas que son de desierto, literalmente hay animales que son de desierto, hay plantas que son de desierto, pero cuando nosotros estamos hablando que le quitamos las propiedades al suelo, no estamos hablando de ese desierto, sino estamos hablando de un desierto totalmente muerto, totalmente agonizante, totalmente lleno de dolor, totalmente donde nadie puede habitar, ¿sí? El tema de las semillas con este tema del ombligueo, ¿qué pasa con, digamos, por ejemplo, lo que usted dice, mi esposa lo tiene en la finca, es porque tiene un ombligueo, pero anteriormente cuando no se tenían las propiedades privadas, en el Chocó se da mucho la propiedad comunitaria y se da mucho el tema de los playones. Si no estoy equivocado, usted me corregirá a mí. Estas temáticas antes se sembraban
y era como una hectárea con mis ancestros. Entonces, al quitar yo la hectárea con mis ancestros, a matar el río Atrato, al matar el río Pato, todas estas situaciones lo que hace es que la gente literalmente pierda su cultura. Aparte de eso, digamos que para nadie es un secreto que donde hay conflicto armado, donde se vive un poco más latente el conflicto armado, es donde hay una ruralidad bastante fuerte. Está llegando hasta ahora en las ciudades con las GAO, con los grupos armados organizados, pero esos grupos, eh, digamos que se han venido quitando. Entonces, la pregunta es, la semilla nativa versus una semilla totalmente transgénica, ¿qué nos pasa? Estamos perdiendo toda nuestra memoria. Una semilla es parte de un ecosistema y esa es la problemática. Hay semillas que son modificadas, que esas semillas no son tan malas porque tienen parte de la semilla transgénica. Y otra temática muy fuerte es que yo estoy de acuerdo con usted, docente, porque es que empezamos desde la casa. ¿Por qué? Porque el tema de la reforestación no es que yo siembre un arbolito y me gustó, yo siembro el arbolito y me queda bonito. No. Les voy a contar en los años 80, 90, en Bogotá los cerros estaban escasos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo trajeron todas las plantas de Europa porque queríamos esos árboles y que pues, ¿qué pasó? Dañaron nuestro bosque. Entonces, ese tema de semillas nativas, profe, me gustaría, digamos, ese tema de intercambio, pero también tener en cuenta de que esos intercambios deben de ser conscientes. Desde Bienestar nosotros tenemos un proyecto Sembrando Buenas Prácticas, Cultivando Conciencia Ambiental Unadista, en los cuales estamos haciendo la prueba piloto para lanzarlo a nivel nacional, pero lo que buscamos con esa prueba piloto y lanzarlo a nivel nacional es que se pueda tener en cuenta estas temáticas. ¿Qué es lo que necesita tener en cuenta? Pues que la semilla no es una semilla sola. Entonces, a partir de esto, profesor, con todo yo lamentablemente tuve un problema que tuve que arreglar antes, pero sí me gustaría conocer desde esa perspectiva cómo desde nuestra, o sea, estamos hablando de bienestar y nosotros somos bienestar ambiental y para nosotros es indispensable fortalecer a Calma. Nosotros, o sea, buscamos ser un apoyo a ECADMA y tener el cumplimiento de nuestra misionalidad, que es muy importante ver al hombre integral, pero también con un desarrollo sostenible. A partir de eso, usted, doctor, ¿cómo creería que nosotros podemos generar esa conciencia a los demás estudiantes que no están estudiando en ECADMA? O sea, a los que están en ingenierías, a los que están en economías, a los que están en lenguas, en pedagogía. ¿Cuáles serían nuestras herramientas para que esa conciencia que usted acaba de hablar, que acaba de decir, que creo que su esposa también la tiene latente, podamos generarla para las otras personas? Bueno, yo considero que se debe transversalizar las, los cursos ambientales digamos, en la UNAD, porque es que, por ejemplo, si yo voy digamos, entro a estudiar Derecho, solo veo lo de Derecho y nada que ver, ¿cierto? O estudio Ingeniería y solo Ingeniería, o una licenciatura y solo, digamos, eh, concentrado en los cursos de, digamos, o en los cursos del programa o de la escuela como tal. Entonces yo creo que si rompemos ese paradigma y incursionamos con materias o con cursos cortos relacionados con el medio ambiente o con conciencia ambiental, yo creo que impactaríamos fuertemente a toda la UNAD, porque no es, digamos, otros estudiantes, toda la UNAD, en este caso. Yo también. Acá nos está hablando Eliseo, si quieres
alzaste la manita, Eliseo? Eliseo es estudiante de acá, del SECAP Quibdó. Sí, señorita. Profesora, otra cosa. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes, Eliseo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para decir que también puede uno, aquí en la UNAM, en la Universidad UNAM, podemos cientificar a los jóvenes, a los compañeros, a los demás estudiantes en las emisoras, dándole pues un apoyo a socializarlos sobre el caso de para sembrar árboles, todas esas cosas, sobre agroforestal y todo eso, y hablar sobre, pues, sobre la deforestación que se está causando en todo Colombia, todo el mundo, y socializarlos a ellos y darles una charla para que todos tengamos una idea sobre eso. Eso era lo que tenía que decir. Eliseo, muchísimas gracias por ese aporte tan valioso, porque yo pienso que esas acciones que se hacen también desde los territorios, como lo que vos decís, pueden llevar ese mensaje del que estamos tratando de sensibilizar en este espacio. Y líder, cuéntanos. A mí me parece, Eliseo, que tienes mucha verdad. En realidad, nosotros, por ejemplo, tenemos un nodo virtual en el costado inferior derecho del campus y te vas a dar cuenta de dos cosas. La primera es que hay una cosa antes de ese plan de acción que dijo el profe. Me gustaría decir que nosotros necesitamos uno y por eso ese me pareció cuando el profe dijo esas palabras, conciencia ambiental. Y para eso necesitamos una palabra más que se llama amar. Amar a nuestra tierra, amar a nuestro ambiente. Y en ese orden de ideas hay una cosa muy, o sea, las semillas son indispensables para cualquier ecosistema. Donde yo restaure un ecosistema a partir de semillas nativas, todo esto puede cambiar y mejorar aún más. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante Lo más importante de restaurar los ecosistemas es algo que se tiene que tener. Ay, qué pena, es que mi gatico se perdió y estábamos buscándolo, discúlpenme. Entonces, lo más importante de restaurar un ecosistema es entender que todo, o sea, yo estoy consciente que lo que pasó con los incendios pasarán siglos y tal vez yo no pueda ver esa restauración. Y estoy consciente de que la restauración que nosotros necesitamos, créanme, que en realidad necesitarán siglos. O sea, si creen en las otras vidas, créanme que por allá en la octava, la novena, y si nos va bien, por ahí estamos en la reforestación. Pero el tema de las semillas nativas con huertas es diferente, porque esas sí las podemos hacer nosotros y adaptarlas. Entonces, el tema de reforestación ya con árboles, eso no es tan fácil. O sea, uno tiene que investigar cuál es el suelo, el estudio del suelo, qué puedo hacer yo con el suelo, cómo está el suelo, en qué estado está el suelo, cuál es la planta mejor, cuáles son los animales, cuáles serían las plagas, o sea, un montón de cosas y saber si todavía es sota. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio climático con unas temperaturas absolutamente disvariadas. Entonces, a eso nos enfrentamos. Si nosotros cogemos nuestras semillas nativas, por ejemplo, aquel día yo hablaba en el choque con un amigo y me decía, es que ya el chontaduro ni siquiera lo sembramos nosotros. Yo decía, pero ¿cómo? Yo decía, ¿cómo no va a llegar el chontaduro? O sea, si ustedes siembran chontaduro. Me decía, no, ya no. Yo decía, o sea, lo traemos de otra parte y no está mal que en la otra parte esté, sino la pregunta es, ¿qué pasó con el chontaduro? ¿Qué pasó? O sea, ¿para dónde se fue la semilla del chontaduro? Sí, ¿qué pasó con esa semilla? Entonces, el sembrar en territorios implica bastante, pero el hacer huertas también implica un compromiso de amar, concientizar y sobre todo una pizquita de paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita en este nuevo mundo, y el profesor me corregirá si algo, en este nuevo mundo todo es así. Uno ve un video y dice, ay, una planta y ve el video que crece, ay, sí, ya creció, en 2 semanas me va a crecer. La verdad es que las semillas tienen su tiempo, las semillas van
poco a poco, y no hay nada más satisfactorio que comerse algo que uno siembra. En realidad, así sea el cilantro. Hagan el intento con el cilantro. Cojan una botella, ábrale huecos, eche tierra y échele el cilantro. No le vaya a echar agua hasta inundarlo, pero sí échele agua determinada y se va a dar cuenta que cuando así le salga una ramita, uno se siente bonito. Uno se siente que está comiendo lo más sano de este mundo. Uno se siente que, mejor dicho, es la persona más sana. Pero más que eso, cuando yo siempre me sale ese pequeño tallito, yo me doy cuenta de algo. ¿Y saben de qué me doy cuenta? De que yo fortalezco mi relación con el medio ambiente. Y ahí está lo que dice el profe, que yo creo totalmente lo que dice el profe. Fortalecemos la conciencia. Y cuando fortalecemos esa conciencia, uno ya, profe, usted me corregirá a mí, cuando uno fortalece esa conciencia tan bonita, uno ya va conociendo hasta la planta, ¿cierto? O sea, uno ya no, uno al comienzo cuando tiene la planta, uno, ay, lo que le diga la mamá, lo que le diga la abuela y lo que le digan uno va echando, va echando. Pero cuando uno ya conoce y uno va, y después, ay, que porque entonces le dicen a uno, no, que esto no le sirvió, que esto sí le sirvió, que esto no. Entonces, eso pasa. Pero cuando uno ya la va conociendo, uno dice, ah, bueno, esta planta no sirve lo que dice mi mamá, sino lo que decía mi abuela, esto me sirve más para esto. Entonces, todo ese fortalecimiento de conciencia y todas esas cosas es muy indispensable. Chocó tiene muchas cosas para hacer. Chocó es un sitio hermosísimo y Santander de Quilichao también. Toda nuestra zona, Colombia, es un paraíso. O sea, uno entiende cuando uno dice que es un paraíso. Cuando yo estuve en el Bajo Atrato y veía esos atardeceres del Bajo Atrato que son una cosa, oh, madre, y uno va a otro país y uno, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos atardeceres tan bellos que le da Colombia? Pero ¿qué pasa? Esta situación social se nos está agonizando y el tema del suelo también. Entonces, hidratar el suelo es un tema, doctor, yo no sé, profe, si usted dirá, pero el tema de cuando secamos el suelo, cuando el suelo empieza a perder sus propiedades, usted me dirá, doctor, y más los suelos, por ejemplo, que son montañosos o los suelos de zonas selváticas, como lo es Chocó, cuando se reseca eso, es muy difícil volver al tema de reforestación. Demasiado, demasiado. Frente a esa parte, profe, le voy a comentar una historia o a relatar, pues, una vivencia que uno se queda frío y ahí es donde uno dice que el karma, lo que es el karma. Un ejemplo, mire, yo tuve la oportunidad, pues hace algún tiempo, de trabajar con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Yo sé que, pues me imagino que la gran mayoría o algunos oyeron hablar del establecimiento de cultivos de palma en el Bajo Atrato, ¿cierto? ¿Qué pasó? Mire, allá en el sitio donde establecieron esos cultivos, eso es sobre el río Curvarao, en el municipio de Carmen del Darién. Allí, pues, habían unas comunidades pues comunidades y pues habitaban en esa zona. Había personal allá viviendo, pero con la cuestión de un ingreso seguro, imagínense pues, necesitaban mover esas plantas y a esa gente la sacaron a sangre y fuego. Mire, la gente vivía allí bajo unas condiciones que producían, o sea, tenían, sí, tenían, o sea, tenían unas condiciones y vivían, tenían su modo de vida normal bajo las condiciones edafoambientales de allá, normal, pero vinieron pues esta gente para lavar o lo que sea con esa plata de algún ingreso seguro y cogieron y pues mataron mucha gente.
mucha gente mataron, ¿ya? Y establecieron grandes extensiones de cultivo de palma. Miren que allá uno se movilizaba, o sea, uno estaba, hay una parte que se llama, está el río Curvarado, y la carretera, pues, llega a una parte donde usted se baja del bote a mano izquierda, se baja y allí puede coger un carro que lo lleva Brisas y ahí ya ingresa a la zona del Urabá por carretera donde usted quiera. Caso contrario, pues usted al lado derecho, que estaban los cultivos de palma, se bajaba el bote, caminaba cierta, digamos, 20 metros y ya hasta donde le diera la vista, usted veía el cultivo de palma. Pero el karma, y mire esas relaciones, seres humanos, la ancestralidad, que habían, yo llegué a ver un árbol, yo mido alrededor de unos 75. Había un árbol caído porque nosotros, el estudio tenía que ver con los daños ambientales causados por los cultivos de palma. Había un árbol que habían tumbado y le habían echado fuego. Ese árbol, colóquele que tuviera mínimo 500 años. Y el diámetro, o sea, yo entré, o sea, el árbol estaba como le prendieron fuego. Y había un biólogo que estaba pues recolectando murciélagos. Y allá había murciélagos en la parte hueca del árbol. Y yo caminé, o sea, yo estuve, el árbol estaba caído. Entonces, en el círculo, en el diámetro, la circunferencia, yo estaba de pie y tendría como unos 30 centímetros que me faltaban para hacer el diámetro. Y pude caminar como 5 metros y luego ahí sí ya me agaché. Y eran, o sea, yo decía, pero ¿esta gente qué hizo? Hicieron fue un desastre ambiental, pero de magnitudes. Y como digo, pues la vida todo lo cobra, o el karma. Mire que a ellos se les vino una plaga de este escarabajo, del mismo que ataca al chontaduro. Y eso fue, o sea, el acabose. Ya, es tanto que ellos tuvieron que probar con una nueva especie, ese era el Ais guianensis. Estaban probando con esa especie para poder, digamos, poder recuperar esas inversiones, pero también estaba el lado contrario de la moneda. Hubo gente que apenas hizo digamos, como habían ya sacado la gente, talaron, limpiaron la zona, hicieron el intento de sembrar o hicieron más bien el simulacro de que sembraron y cogieron su plata y se fueron. Allá todavía he encontrado uno personal, dentro de las cosas impactantes, que nosotros íbamos y nos encontrábamos con personal de vigilancia y siempre era, y cuando, que son del IAP, entonces ellos ya, pero nos acompañaba gente de las comunidades que había trabajado, que había vivido y que ellos habían desplazado, y había siempre esos malos encuentros, esas discordias se formaron, no, cálmense, miren, no. Y caminando, porque nos tocaba caminar todo el día, porque esa área se recorre por carretera, o sea, en carro. Entonces nosotros estábamos todo el día recogiendo información ambiental, diferentes muestras, y llegó un momento que uno de los señores se puso a llorar, porque el señor íbamos caminando y uno decía, bueno, aquí como piedras, ¿qué pasó? Y el señor dijo, no, miren bien, esos son huesos, cráneos, porque estábamos en ese momento, el señor se puso a llorar y miren, este es el cementerio. Aquí estamos en el cementerio y miren que sembraron palma. O sea, una cosa supremamente impactante. Y lo que pasa, pues, hubo
esa problemática donde hubo la demanda para recuperar esas tierras y yo volví tiempo después y ya, digamos, yo vivir bajo unas condiciones de bosque donde tengo un agroecosistema de acuerdo a mis condiciones y ya la gente, digamos, la gente retornó, porque digamos, donde nos habían desplazado no eran, pues estaban unas condiciones lamentables, pero ya usted veía la casa y alrededor palmas, y la gente decía, ¿cómo hablaba con la gente? Y no, mire, ¿cómo hace uno para quitar una palma de estas y sembrar? Una palma que tenía que un diámetro casi en ocasiones de 1 metro de 70 centímetros. Y eso con hacha no lo mueve nadie. Entonces la gente había retornado y uno ya veía pues cultivos de maíz y otros cultivos de pan coger, pero ya no es lo mismo. Entonces, muchos, pues lo que es el karma, digamos, la naturaleza les cobró ese daño ambiental que hicieron a esas gentes que desplazaron, mataron, atentaron también con la naturaleza y, y, e hicieron desplazar a mucha gente. Sí, Pero son casos que uno se queda perplejo. son casos que en serio uno los escucha en relatos y parecen de terror, la verdad. Pero son casos que Colombia, para el despojo, para el maltrato, para la quema, estamos de primeras, tristes. Pero también hay cosas que podemos hacer y creo que es esta temática de estas temáticas por el trabajo que nos toca, o sea, por las situaciones en este conversatorio, quiero hacer la cuenta de que muchas veces el ambiente está a favor del capital. Es decir, dañan ecosistemas para estar a favor del capital. Lo que nos contaban también pasó en Company Fruit, en la cual nos decían a nosotros esto muy importante. Cuando llegó Company Fruit, hubo una masacre total por el tema de las bananeras. Entonces, estos temas de los ecosistemas, si nos podemos dar cuenta, la semilla nativa versus una semilla transgénica, hay todo un costado. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es la relación cuando yo me uno con el ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿sí? Es hombre naturaleza. O sea, por más que queramos ir al espacio, nosotros estamos rodeados de la naturaleza y esa tiene cada territorio. Santander de Quilichao también es indispensable porque Santander es la puerta al Cauca y esa puerta al Cauca es supremamente importante. Entonces, no solo por las riquezas que tiene, sino también por todos los conflictos que trae y la resistencia que uno puede hacer con las semillas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo siembro una semilla y la dejo ahí? Si yo siembro una semilla y no sé qué hacer con esa semilla, pues yo puedo tener las ganas y todo el amor que quiera para poder sembrar la semilla, pero tengo que estar consciente de que mi semilla se puede morir, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar diferentes herramientas como de compostaje, que eso lo veremos más adelante en el proyecto de cómo hacer nosotros nuestro propio compostaje. Y en realidad, si nosotros nos damos cuenta, nuestra huella de carbono como ser humano, nosotros en promedio tenemos de 6 a 10 toneladas al año como humano. Ahora, miremos a mi hijo, miremos a mi papá, miremos a mi hermano, miremos a mi esposo, cuántas toneladas vamos haciendo al año. Y nos vamos a dar cuenta que pues nosotros somos vivir hace contaminación, pero esa contaminación la podemos transformar y sembrar y sembrar cosas nativas, sembrar semillas. No se necesitan muchas cosas, profe. Yo no sé si es que yo estoy todavía creo en que coger una botella PET, abrirla, volverla, darle forma, darle la segunda oportunidad, como lo hacemos con las 5 R's, darle la segunda oportunidad. Eso nos sirve a nosotros para las semillas, ¿sí? Coger o sea, escoger nuestra basura y transformarla.
Y eso se puede hacer cultivando nosotros semillas, cogiendo botellas, haciendo goteras, haciendo huertas. Si, por ejemplo, vivimos en zonas donde son, por ejemplo, en apartamentos, es bueno, digamos, como hacer huertas verticales, hay huertas horizontales, pero también siempre de la mano de personas que lo conozcan y necesariamente pueden ser los docentes, claro, está bienestar universitario. Y también tenemos otras actividades como para que las conozcan. En caso de que no las conozcan, estoy casi seguro que uno le pregunta a la abuela y la abuelita siempre le va a tener a uno la razón de todo, porque las abuelitas siembran y conocen y le dicen a uno, eche tal, eche tal, eche tal. Entonces, estoy segura de que por cualquier lado, la abuelita, el papá, la mamá, siempre nosotros tenemos una relación con la siembra. Estudiantes, para nosotros es muy importante saber si ustedes qué les ha parecido. Estamos en un conversatorio de semillas transgénicas versus semillas nativas. ¿Qué piensan ustedes de las semillas? ¿Ustedes conocen las semillas? ¿Qué han pensado de las semillas? Si ustedes se dan cuenta, le estamos dando un tema, un toque un poco más social, porque la semilla nativa es una parte indispensable. Todo lo que nos contaba el profe de lo que han tenido que vivir por esas palmas de cera, por esos plátanos, porque no solo palmas de cera, el plátano ha sido, o sea, lo de Free Company fue una cuestión de genocidios. Entonces, todas estas temáticas en realidad son consecuencias de lo que se está viviendo hoy en día. Son consecuencias de un conflicto, son consecuencias de que no lo tienen aún en cuenta, son consecuencias de tradiciones que se acaban. Pues yo me imagino, o sea, si yo me imagino en la situación del docente, pues de las personas que trabajaban ahí, pues, o sea, si yo tengo alguna tradición, ya con ese trauma que me pegaron a mí, yo no vuelvo a sembrar eso, ¿cierto? Yo la acabo, yo la borro, ¿sí? Entonces nos gustaría saber a ustedes, estudiantes, docentes, administrativos y las personas que están acá, cuéntenos qué piensan de las semillas, cuéntenos si tenían ese conocimiento de la importancia de una semilla, y aparte de esto, antes de quererlos escuchar, que los queremos escuchar y que nos pueden interrumpir en cualquier momento, el proyecto Buenas Prácticas va al ODS 2. ¿Por qué? Porque si yo siembro una semilla, pues yo ayudo también a una alimentación sana, ¿cierto? Y como bueno, yo puedo vivir sola, pero usualmente a veces nuestros estudiantes viven en familia, entonces si yo siembro un tomatico, si yo siembro un chontaduro, pues no solo voy a comer yo. Si yo siembro ese pedacito de cilantro que les dije, no solo voy a comer yo el cilantro. O pues al menos que yo diga, "Ah, bueno, yo como el cilantro y los otros, mírenme", pero creo que con nosotros tenemos la cooperación con familias cuando vivimos en ellas. Pero hay un ODS, que es el ODS 13, que es el cuidado de los ecosistemas, y el ODS 14, que es el cuidado de los ecosistemas acuáticos. La gracia es seguir expandiendo este proyecto para llegar a ese tema que hablábamos con el docente de reforestación, porque empezamos con un proyecto de huertas, porque el proyecto de huertas, digamos que es un poco más eh, práctico para generar conciencia y generar buenas prácticas, pero un tema, digamos, por ejemplo, de reforestación, seguramente vamos a tener la ayuda de la escuela Cadma, porque son temas supremamente fuertes que en realidad necesitan conocimientos, necesitan corazón y necesitan una otra temática muy importante, paciencia. Recuerden que la naturaleza no es como cuando uno le rompe el corazón, que le rompen el corazón cuando uno es adolescente y se enamora de otra. No, la naturaleza se demora muchísimo. Entonces, estudiantes, nos gustaría escucharlos. Así sea para decirnos qué les pareció el conversatorio, algo, o sea, Claro que sí, Dani, y es muy importante que en este espacio en donde hacemos que la palabra se nos vuelva a circular, ¿cierto? Que no solamente sea desde ustedes que tienen esos conocimientos, sino, por ejemplo, aquí que ya tenemos la primera manito arriba,
Lady Lorena, háblanos, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues me pareció muy importante la clase, pues es obviamente muy importante tener semillas naturales, sembrar comidas naturales, semillas naturales para todos nosotros, porque como se ha hablado, pues lo que se usa, los insecticidas y todo lo que se usa, digamos, ha destruido mucho la naturaleza, ha destruido mucho las aguas y eso es lo que nos ha ido a través del tiempo, como tener menos comida, tener menos lugares, digamos, habitables para los animales y todo, porque digamos, a comparación de la época antigua, que la gente sembraba y las comidas eran en cantidades enormes, ya casi no, ya es más poquito y digamos en cantidades menores y por eso se tiene que usar tantos, tantos remedios, tantos herbicidas para que la comida nazca y eso lo que hace entender es que la tierra perdió pues la fuerza y que eso pues nos está afectando a todos porque es muy probable que en unos años ya no haya nada. Muchas gracias. Sí, Lady, la verdad es que esto es súper, o sea, mira, lo que nos contó el docente, en realidad, si uno le prestó atención al docente, en serio que a uno le, o sea, no sé, doctor, si usted cuando lo contó o cuando lo vivió sintió como algo acá, como, como que a uno se le arruga el corazón. Pero esta situación está aún más fuerte porque hay lugares donde ya están en el desierto. Ya se está viviendo el tema del desierto y esto nos está obligando a migraciones, ¿sí? Y cada vez va a ser más fuerte. Entonces, una semilla nativa hace el cambio, yo sí creo. Yo sí creo que hacemos un cambio total, no solo porque dejamos de comer transgénicos, sino que también empezamos a comer saludables, nos relacionamos con el medio ambiente, lo cuidamos y además de eso nos concientizamos de que el medio ambiente no se soluciona de la noche a la mañana, como nos lo muestran a nosotros en los videos. Que ahí sembré una semilla y ya salió las flores y todo, no, eso no es así. Juan, Juan. Tenemos otra manito arriba, Juan. Juan Palacios, te queremos escuchar. Yo creo que Juan se puso un poquito tímido y ya no nos quiere hablar. Mientras intervienen los estudiantes, pues imagínense que yo, eh, el caso de Las Palmas fue un caso típico. O sea, esas palmas, a pesar de que, digamos, las produjeron en cierto sitio con unas condiciones de laboratorio, porque usted sabe que para producir, un ejemplo, 100.000 palmas, 200.000, 500.000, yo tengo que hacer un proceso de multiplicación in vitro, de trabajo en laboratorio. Y ya cuando esas palmas llegan a las condiciones naturales, pues ya, como lo dije al inicio de la charla, pues se enfrentan a la realidad y la realidad pues les pasa factura. Ahí fue donde el picudo empezó a atacar todas estas palmas, los procesos de humedad, porque otra cuestión fue que, como digamos acá en el Chocó, ¿qué pasa? Mientras en el, digamos, centro del país, o gran parte del país estamos en verano, que no hay agua, nosotros acá estamos inundados, o sea, tenemos agua hasta para regalar. Entonces allá hicieron drenajes, empezaron problemas de erosión, empezó a atacarles enfermedades. O sea que la naturaleza le pasó factura.
a esa gente por haber hecho ese daño ambiental tan grande, ambiental y social. ¿Ya? Entonces, ahí está. Juan nos dice que no puede hablar. Te estoy diciendo Describa, también que describa. nos puedas escribir. No te podemos escuchar, Sí, pero sí te podemos leer. sí, miren, lo importante para nosotros es siempre que nuestros estudiantes tengan como, espérame. Mira, mira, espera. Ay, yo no sé cómo hacer, Cris. ¿Tú sabes? Sí, yo le estoy dando aquí los privilegios para que pueda hablar, Bueno. pero Bueno, no sé por mientras, si qué. quieres, Juan, nos puedes escribir, pero tener en cuenta todo lo que está diciendo el profesor. O sea, el tema es que el tema de la reforestación con semillas, cuando no es en una huerta, sino cuando es, por ejemplo, temas ya de ecosistemas, no solo necesitan un estudio, sino que también en la práctica usualmente mueren. Pero eso no pasa en Colombia. Muchas partes que hemos reforestado no hemos tenido en cuenta eso. Y eso ha traído que tengamos especies supremamente dañinas, agresivas. No sé, por ejemplo, la del eucalipto. El eucalipto no es un territorio de acá y ese se sembró y secó todo. Entonces las plantas nativas pues les secó el suelo porque ellos necesitan otro suelo. Claro, porque son de zonas donde nieva, zonas donde hay otras cosas y nuestro ecosistema no era así. Entonces, esto también es una invitación. Hay dos alternativas de hacerlo claramente. Desde nuestra escuela nosotros lo podemos hacer. Tenemos hasta el programa de, de toda esta temática. Tenemos ingeniería ambiental que está lanzándose de nuevo. Tenemos otras actividades maravillosas para ustedes, pero también no podemos dejarle la carga del cuidado del medio ambiente solo a una escuela, solo a unos estudiantes, solo a las personas que están interesadas. El medio ambiente es casa de todos, es nuestra casa. La verdad, ella es nuestra casa. Entonces, mi invitación es a que esta casa la cuidemos. Profesor, de antemano, muchísimas gracias por, por todo, por su tiempo, por su dedicación, por sus experiencias. Creo que en realidad este tema nos daría para miles de charlas, para sernos sinceros. Pero eh, eh, la gracia también es que podamos entender que nosotros somos agentes de cambio y nuestra misionalidad, una lista de líderes transformadores de cambio, no solo nosotros vemos como, o sea, y yo lo digo también por experiencia, uno entra siendo una persona a estudiar una carrera y sale siendo otra, la verdad, para bien o para mal, pero sale. Nosotros, sí, mira, Juan nos dice, como dice el profe Ángel, el chontaduro en mi zona lo fumigaron y le cayó un cucarrón que le dice picudo y acabó con todo. Es que eso era lo que yo me refería cuando una persona del Chocó me dijo, creo que de San Juan, me dijo que no, que el chontaduro no, ya en su zona no lo sembraban, que ya estaba en otra. Y yo decía, pero ¿cómo no van a sembrar chontaduro? Eso se acaba. ¿Sí? Me gustaría darles las gracias así por tomar conciencia. Mira lo que nos dice María Alejandra. María Alejandra nos dice, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por este encuentro tan significativo para tomar conciencia y comenzar a saber sobre nuestro territorio y prácticas que afectan el balance ecosistémico. Muy buenos datos informativos por parte de la docente Daniela y la comprensión desde la aplicación técnica del docente Ángel, asimismo como la guía y atención de nuestro profe Cristian. Chicos, todos nos unimos en pro de ustedes, lo que gracias Alejandra por esas bonitas palabras. Lo que quería decirles es que esto depende de todos. Por eso es que el proyecto Sembrando Buenas Prácticas, Cultivando Conciencia Ambiental, pues estamos en prueba piloto, lo estamos haciendo con Turbo en este caso,
y lo estamos haciendo en Santander de Quilichao. Estas dos zonas, digamos que se eligieron también, digamos, con también de la ayuda de la escuela. O sea, la verdad es que nosotros no nos podemos separar de esta escuela, no podemos divorciarnos. No, y no me gustaría divorciarme, la verdad. Me gusta estar casada con Ecarna, pero bueno, la gracia es que podamos, si Dios lo permite, que este proyecto, a partir de lo que salga, del impacto que tengamos, salir en marcha para el próximo año. Yo estoy en Quito y quiero estar en el proyecto, bienvenido. Bienvenido. Yo estoy en otra parte y quiero estar en el proyecto, bienvenido. El proyecto que va a tener unas charlas como las que tenemos hoy. Van a haber unas charlas un poco más técnicas, otras no, otras más ecológicas, como por ejemplo cómo hacer un gotero PET, que era lo que yo les decía, como, o sea, miren la botella en realidad, que es que a veces a nosotros nos falta como cabeza para hacer toda esa magia. Pero, ¿cómo lo vamos a unir? Pero la gracia es que sembremos, ¿sí? Y miremos y conozcamos. La invitación es a sembrar y ya, pues sembrando, vamos a empezar a fortalecer esa conciencia. No tenemos que sembrar la papa, no tendremos que sembrar el chontaduro, podemos sembrar lo que les decía, el cilantro. Solo siembre una hoja de cilantro y sienta esa satisfacción. Entonces, profe Ángel, a todos nuestros estudiantes, Juan Palacios nos dice, es muy importante trabajar con el menor químico posible. Antemanos, agradezco la invitación al conversatorio. Lo mejor es sembrar nativo. Nosotros apoyamos la siembra siempre y cuando cuida el medio ambiente. A ti, Cris, muchísimas gracias por esta experiencia. En realidad fue magnífica y hermosa. Me excuso, tuve un problema anterioridad antes de estar, pero al profe Ángel, muchísimas gracias. En realidad espero que pueda en algún momento hacer parte de este proyecto tan magnífico y espero que en realidad pues sigamos como siempre siendo docentes que transformemos. Y claro que sus conocimientos, los conocimientos de todas las personas llenan, llenan el corazón. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé, Cris, si tú quieres decir algo. Claro que sí, ¿no? Pues inicialmente yo le quiero dar las gracias a la Escuela de Carma, al doctor Juan Carlos Padilla aquí en Zona, pero también al docente Ángel Emig, que es la persona quien en estos momentos nos está dando esos pinceladas acerca de esa producción de semillas nativas y transgénicas y todo su impacto que tiene alrededor de los ecosistemas sociales y naturales. Entonces, un espacio muy nutritivo, un espacio en donde abordamos aspectos sociales, en donde abordamos aspectos ecológicos y también cómo poder sembrar ese granito para contribuir a la recuperación de lo que en estos momentos ya se ha perdido. Entonces, no sé, profe Ángel, si quieres también dar unas palabras finales para darle cierre a este conversatorio de semillas nativas versus semillas transgénicas. Eh, Importante, Jóvenes, sí, ¿no? pues agradecerles a todos los Dice, asistentes a este conversatorio, porque realmente fue un conversatorio, esto no era solo pues entre, digamos, la profe, Cristian, mi persona, sino aquí eh, el, el querer es que todos podamos participar, compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y, y adicionalmente, pues, tomar esa conciencia ambiental, ese amor, como decía la profe Daniela, ese amor por la naturaleza, porque si no hacemos eso, pues nos estamos matando, ¿ya? Entonces, partamos de allí y espero, pues, participar en el proyecto. Me interesa altamente y
y también invitarlos a ustedes a que participen, sean partícipes de este proyecto, también a que se inscriban en la relación de asistencia que se compartió a través del chat, y espero encontrarlos en otras oportunidades. Entonces, que Dios me los bendiga y que estén muy bien. ¿Listo? Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao.